17 personas abordaron el tren nocturno de Denver a Pueblo en diferentes fechas del otoño de 1913. Ninguna de ellas llegó a su destino. Durante 3 décadas, sus historias permanecieron como páginas en blanco en los archivos del ferrocarril, casos cerrados sin explicación, hasta que una carta oculta en el vagón abandonado reveló secretos que cambiarían completamente nuestra comprensión de uno de los misterios más perturbadores de la era ferroviaria americana. Mi nombre es Detective Marcus Delgado, y durante los últimos 15 años me he dedicado a investigar casos archivados que las autoridades consideraron imposibles de resolver. Pero ningún caso me ha obsesionado tanto como las desapariciones del tren Colorado Southern de 1913. Lo que comenzó como curiosidad profesional se convirtió en una búsqueda de la verdad que me llevaría por caminos que jamás imaginé. Era 1913, y Colorado vivía el auge de la expansión ferroviaria. Las vías férreas conectaban pueblos mineros con las grandes ciudades, transportando no solo pasajeros, sino esperanzas y sueños de una vida mejor. La línea Denver-Pueblo era particularmente popular entre los comerciantes e inversionistas que buscaban oportunidades en los campos mineros de las montañas rocosas. El viaje duraba 12 horas, cruzando paisajes espectaculares pero traicioneros. Los trenes serpenteaban a través de desfiladeros profundos, túneles excavados en roca sólida y puentes que parecían desafiar las leyes de la ingeniería. Era una ruta hermosa, pero también peligrosa. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en esa línea no tenía nada que ver con los peligros naturales de las montañas. Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre de 1913, 17 pasajeros simplemente se desvanecieron. No hablamos de un accidente ferroviario catastrófico que pudiera explicar múltiples víctimas de una sola vez. No hablamos de un descarrilamiento o de una avalancha. Los trenes llegaban puntualmente a sus destinos. Los maquinistas completaban sus rutas sin incidentes reportados, pero algunos asientos que habían estado ocupados al partir aparecían misteriosamente vacíos al llegar. Los informes oficiales de la Colorado y Southern Railway fueron consistentemente lacónicos y vagos. Pasajero no localizado al arribar a destino final. Se presume descenso en parada intermedia no confirmada. Pasajero posiblemente descendió durante parada técnica. Estas explicaciones oficiales parecían diseñadas para cerrar expedientes rápidamente, no para encontrar respuestas reales. Pero cuando revisé esos archivos décadas después, encontré inconsistencias que saltaban a la vista. ¿Cómo 17 personas diferentes, en fechas distintas, podían decidir espontáneamente bajarse del tren en el mismo tramo de montaña desolada? ¿Por qué ninguna de ellas había informado a sus familias sobre cambios de planes? ¿Y por qué todas llevaban consigo grandes cantidades de dinero en efectivo? La primera pista real llegó en forma de una llamada telefónica en marzo de 2008. Margaret Santos, una anciana de 82 años, me contactó después de leer un artículo que publiqué sobre casos ferroviarios sin resolver. Su abuelo, Miguel Santos, había sido trabajador de mantenimiento de la Colorado y Southern Railway durante la década de 1940. Mi abuelo me contó una historia antes de fallecer. Me dijo Margaret con voz temblorosa. Siempre pensé que eran fantasías de un hombre mayor. Pero después de leer su artículo, creo que usted debería saberlo. Mi abuelo encontró algo en 1943, durante la demolición de vagones antiguos. Algo que lo perturbó tanto que nunca se lo contó a las autoridades. Miguel Santos había trabajado en el desmantelamiento del vagón número 247, uno de los coches que había estado en servicio durante 1913. Era un trabajo de rutina. Retirar asientos, desmontar accesorios, preparar el metal para reciclaje. Pero cuando Miguel estaba quitando el respaldo del asiento 12A, su herramienta golpeó algo duro oculto en el relleno. Pensó que era un resorte roto, continuó Margaret. Pero cuando cortó el tapizado, encontró un sobresellado con cera. Estaba tan bien preservado que parecía haber sido colocado ahí el día anterior. La dirección estaba escrita con letra temblorosa. Para quien encuentre esto, urgente, entregar a las autoridades de Denver. Miguel Santos debería haber reportado inmediatamente el hallazgo a sus supervisores. Debería haber entregado la carta a la policía o al sheriff local. Pero algo en el contenido de esa carta lo aterrorizó tanto que decidió guardar el secreto durante décadas, hasta sus últimos días, cuando finalmente se lo confesó a su nieta. Margaret me entregó la carta durante nuestro encuentro en su casa de Colorado Springs. Mis manos temblaron cuando sostuve ese sobre amarillento por primera vez. La carta estaba fechada el 15 de noviembre de 1913 y estaba firmada por Elena Morrison, nombre que reconocí inmediatamente de la lista de desaparecidos.
Pero lo extraordinario no era solo encontrar las últimas palabras de una víctima que había desaparecido hacía casi un siglo. Era lo que la carta revelaba sobre los eventos de esa noche fatal, información que contradecía completamente todo lo que creíamos saber sobre las desapariciones. Si alguien lee esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y no logré llegar a Denver. Comenzaba la carta con letra cada vez más temblorosa. Estoy escribiendo esto escondida en el pequeño baño del vagón, tratando de mantener el pulso firme mientras el tren se balancea. Llevamos más de 3 horas detenidos en lo que el conductor llama reparaciones de emergencia, pero he mirado por las ventanas, no hay cuadrillas de trabajo, no hay lámparas de reparación. Solo oscuridad y un silencio que me hiela la sangre. Elena Morrison había abordado el tren en Pueblo a las 8:47 de la noche del 15 de noviembre de 1913, con destino a Denver. Llevaba consigo $200 en efectivo, el dinero de la venta de su casa, para comprar un terreno comercial en la capital. Pero según todos los registros oficiales que había consultado durante años, Elena Morrison había desaparecido del tren que viajaba de Denver hacia Pueblo, no al revés. La cronología estaba completamente invertida. Si Elena viajaba a la dirección contraria a lo que indicaban los archivos oficiales, entonces todo lo que habíamos asumido sobre las desapariciones podría estar fundamentalmente equivocado. ¿Qué otros detalles habíamos interpretado incorrectamente durante décadas? Regresé a los archivos con una perspectiva completamente nueva. Los manifiestos de pasajeros mostraban nombres y fechas, pero al examinarlos más cuidadosamente, me di cuenta de que no especificaban claramente los puntos de partida y destino. La documentación había sido deliberadamente ambigua, como si alguien hubiera querido crear confusión sobre las rutas exactas de los trenes. Acabo de contar a los pasajeros por 4ª vez. Continuaba la carta de Elena. Subimos 17 personas en Pueblo, pero ahora solo veo 16 en el vagón. El hombre del asiento 8B, un comerciante de ganado que me había contado sobre sus planes de comprar tierras en Denver, ya no está. Cuando pregunté al conductor, me dijo con una sonrisa extraña que había bajado en Canyon City para revisar algunos documentos importantes. Pero yo no recuerdo ninguna parada en Canyon City, y además, ¿qué documentos se revisan a medianoche en una estación que debería estar cerrada? Canyon City. Ese nombre me intrigó inmediatamente. Revisé los horarios oficiales de trenes para 1913, buscando cualquier mención de paradas programadas en Canyon City durante los viajes nocturnos de la ruta Denver-Pueblo. No encontré ninguna. Los trenes nocturnos tenían paradas programadas solo en estaciones principales, y Canyon City no estaba incluida en la lista. Sin embargo, cuando profundicé en los registros de telegrafía ferroviaria archivados en la Biblioteca Histórica de Denver, encontré algo inquietante. James Fletcher, el telegrafista de la estación de Canyon City durante 1913, había enviado varios mensajes a la oficina central de la Colorado y Southern Railway durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Sus telegramas reportaban actividades ferroviarias irregulares y trenes no programados que se detienen sin autorización en nuestra plataforma durante horas nocturnas. Los telegramas de Fletcher mostraban una preocupación creciente. Solicito instrucciones sobre trenes que llegan sin previo aviso y permanecen detenidos por periodos prolongados. Los pasajeros descienden pero no utilizan nuestras instalaciones. Actividad sospechosa en plataforma durante horas de madrugada. Requiero clarificación sobre procedimientos a seguir. Las respuestas de la oficina central eran consistentemente evasivas. No hay trenes programados en su estación durante horario nocturno. Ignore actividades no relacionadas con operaciones oficiales. Mantenga discreción absoluta sobre movimientos no autorizados. Era como si la empresa estuviera ordenando deliberadamente a sus empleados que hicieran vista gorda ante algo que claramente estaba ocurriendo. La carta de Elena proporcionaba más detalles perturbadores sobre esa noche. Un pasajero mayor, sentado cerca de la ventana, preguntó en voz alta por qué no podíamos bajar a estirar las piernas durante esta parada tan larga. El conductor se acercó con esa misma sonrisa inquietante y le respondió: «Pronto podrán bajar todos, pero no precisamente para estirar las piernas». Hubo algo en su tono de voz que me hizo sentir un escalofrío. No era la respuesta de un empleado ferroviario profesional. Sonaba más como una amenaza velada. Decidí investigar más profundamente al personal del ferrocarril que trabajaba en esa ruta durante 1913. Los registros de empleados me llevaron al expediente de Harold Whitcomb, conductor veterano que había trabajado la línea Denver-Pueblo durante 15 años consecutivos. Whitcomb tenía un historial laboral aparentemente impecable hasta 1913, año en que comenzaron a aparecer anotaciones disciplinarias en su archivo personal.
Entre marzo y noviembre de 1913, Whitcomb había recibido 3 reportes por procedimientos irregulares durante servicio nocturno y desviaciones de ruta no autorizadas que resultan en demoras significativas. Sus supervisores habían notado que varios de sus viajes nocturnos tomaban entre 3 y 5 horas adicionales del tiempo programado, pero Whitcomb siempre justificaba estas demoras como mantenimiento preventivo de emergencia o condiciones climáticas adversas que requieren precaución adicional. Lo más intrigante del expediente de Whitcomb era su carta de renuncia, fechada el 5 de diciembre de 1913, apenas 5 días después de la última desaparición reportada. La carta era inusualmente emocional para un documento laboral formal. Me veo forzado a renunciar a mi posición debido a conflictos irreconciliables de conciencia. Durante los últimos meses me he visto involucrada en situaciones que van mucho más allá de mis responsabilidades como empleado ferroviario. No puedo continuar participando en actividades que van contra mis principios morales fundamentales. Whitcomb nunca especificó qué tipo de actividades habían causado sus conflictos de conciencia, pero la fecha de su renuncia coincidía exactamente con el final abrupto de las desapariciones. Después del 30 de noviembre de 1913, no se reportaron más pasajeros desaparecidos en la ruta Denver-Pueblo. Era como si algo hubiera terminado súbitamente cuando Whitcomb dejó su trabajo. Pero había más información reveladora en los archivos bancarios históricos que logré acceder a través de contactos en instituciones financieras de Colorado. Los registros de Harold Whitcomb mostraban depósitos inusuales durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1913. Cantidades que superaban significativamente su salario regular como conductor ferroviario. En septiembre, Whitcomb depositó $150 adicionales. En octubre, $320 extra. En noviembre, antes de su renuncia, había depositado $480 adicionales. Para ponerlo en perspectiva, el salario mensual típico de un conductor ferroviario en 1913 era de aproximadamente $65. Whitcomb estaba ganando casi 10 veces su salario oficial durante esos meses cruciales. Cuando confronté estos datos financieros con los testimonios de las familias de los desaparecidos, emergió un patrón extremadamente perturbador. Contacté a los descendientes de las víctimas que pude localizar y todos me contaron historias similares sobre las cantidades de dinero que sus antepasados llevaban en esos viajes fatales. Thomas Morrison, bisnieto de Elena Morrison, me confirmó lo que ya había leído en la carta. Mi bisabuela llevaba $200 en efectivo para comprar un terreno comercial en Denver. Era todo el dinero que había obtenido de la venta de su casa en Pueblo. Iba a abrir una tienda de sombreros para damas. Sarah Chen, descendiente de otro pasajero desaparecido, me contó, mi bisabuelo Liu Wei había vendido su restaurante en Pueblo por $350 y viajaba a Denver para invertir en un negocio de importación de té. La familia nunca entendió cómo pudo simplemente desaparecer sin dejar rastro. Cada historia era similar. Personas que habían liquidado sus propiedades o negocios en ciudades más pequeñas, llevando todo su dinero en efectivo para hacer inversiones importantes en Denver. Eran blancos perfectos para cualquier tipo de estafa o robo organizado. La carta de Elena contenía más detalles que inicialmente habían pasado desapercibidos en mi primera lectura. Acabo de notar algo más inquietante. El conductor ha estado revisando meticulosamente los equipajes de cada pasajero, supuestamente para verificar que no llevemos nada que pueda dañarse durante las reparaciones. Pero he visto cómo examina especialmente las carteras y bolsas de dinero. No está verificando por daños, está catalogando nuestros recursos financieros. Esto confirmaba mis sospechas crecientes. Las víctimas no habían sido seleccionadas al azar. Alguien había identificado específicamente a personas que viajaban con grandes cantidades de dinero en efectivo, posiblemente a través de anuncios clasificados en periódicos locales o mediante información obtenida en estaciones de tren. Investigué los periódicos de Colorado de esa época y encontré docenas de anuncios que podían haber atraído a las víctimas. Oportunidades de inversión garantizadas en terrenos mineros de Denver. Compre tierras comerciales en el corazón de la capital con rendimientos asegurados del 300%. Inversionistas serios buscan socios capitalistas para proyectos inmobiliarios de alto retorno en Denver. Muchos de estos anuncios incluían instrucciones específicas. Traiga prueba de fondos líquidos para evaluación inmediata. Solo inversionistas con capital disponible en efectivo serán considerados. Presentarse con recursos financieros verificables para transacciones inmediatas. Era el cebo perfecto. Personas con ahorros de toda una vida,
Deslumbradas por promesas de riqueza rápida, liquidaban sus propiedades y viajaban con todo su dinero en efectivo a supuestas citas de negocios que nunca llegarían a materializar. Pero la revelación más impactante estaba en las páginas finales de la carta de Elena, secciones que inicialmente habían sido casi ilegibles debido a manchas de tinta y el deterioro del papel. Utilizando técnicas modernas de restauración de documentos, logré descifrar las palabras que cambiarían completamente mi comprensión del caso. Ya no puedo negar lo que estoy viendo. Desde la ventana del baño he observado la plataforma de esta estación que el conductor llamó Canyon City. Hay hombres armados esperando ahí afuera. No son empleados del ferrocarril, van vestidos como bandidos, con pañuelos cubriendo sus rostros y pistolas en las manos. El conductor está hablando con ellos, señalando hacia nuestro vagón. Acabo de comprender la horrible verdad. Vi al conductor entregándole a uno de los hombres armados una lista manuscrita. Pude leer algunos nombres desde aquí. Son los nombres de los pasajeros de nuestro vagón. No solo eso, al lado de cada nombre hay una cantidad escrita. Las cantidades coinciden exactamente con el dinero que cada uno de nosotros lleva. Esto no es una parada técnica de emergencia. Esto no es una demora por reparaciones. Esto es una trampa cuidadosamente planeada, y nosotros somos las víctimas. El conductor está trabajando con una banda de criminales y nos ha llevado directamente hacia ellos como corderos al matadero. La realización de Elena era correcta, pero llegaba demasiado tarde. La carta continuaba. Puedo escuchar pasos acercándose por el pasillo del tren. El conductor está llamando a los pasajeros uno por uno para que bajen a revisar sus documentos de viaje en la oficina de la estación. Pero desde aquí veo que los que bajan no regresan. Los hombres armados se los llevan hacia los edificios mineros abandonados que están detrás de la estación. Acaban de llamar al comerciante de ganado de la 108B. Lo vi bajar con su bolsa de dinero. 2 hombres armados lo escoltaron hacia los edificios. Han pasado 20 minutos y no ha regresado. Ahora están llamando a la señora de la 106A. Ella también lleva una cantidad considerable de dinero para invertir en Denver. Puedo contar desde aquí. Ya han llamado a 7 pasajeros. Quedamos 10 en el vagón. Sé que pronto será mi turno. Estoy escribiendo esto con las manos temblorosas, tratando de dejar algún testimonio de lo que realmente pasó aquí. Si alguien encuentra esta carta, que sepan que no fuimos víctimas de un accidente ferroviario. Fuimos víctimas de un crimen elaboradamente planeado. Los edificios mineros abandonados de Canyon City. En 1913, la región estaba llena de minas de oro y plata que habían sido cerradas por agotamiento de las vetas o por inundaciones. Estructuras aisladas, lejos de las rutas principales, perfectas para ocultar actividades criminales. Era el lugar ideal para una operación de este tipo. Investigué los archivos judiciales federales de 1914 y encontré evidencia de que mis sospechas eran correctas. Una investigación federal había descubierto una red de estafa organizada que operaba en varios estados del oeste, dirigida específicamente a compradores de tierras y pequeños inversionistas. Los estafadores tenían un método elaborado. Publicaban anuncios tentadores en periódicos locales, prometiendo oportunidades de inversión garantizadas en ciudades más grandes. Cuando las víctimas respondían, recibían cartas detalladas con instrucciones específicas sobre cómo y cuándo viajar para cerrar las transacciones. Las víctimas eran instruidas a traer todo su dinero en efectivo para agilizar el proceso y demostrar seriedad financiera. Pero las víctimas nunca llegaban a las supuestas citas de negocios. Eran interceptadas durante sus viajes y robadas, y posteriormente eliminadas para evitar que pudieran testificar contra la organización. Era un sistema criminal sofisticado que había estado operando durante años en diferentes rutas ferroviarias del oeste americano. Harold Wickham no era simplemente un conductor corrupto que había decidido robar a algunos pasajeros. Era un empleado infiltrado, deliberadamente colocado en la ruta Denver-Pueblo para facilitar las operaciones de una red criminal mucho más amplia. Su trabajo consistía en identificar víctimas potenciales, confirmar que llevaran dinero en efectivo y desviar los trenes a ubicaciones donde la banda pudiera actuar sin interferencia. La carta de Elena proporcionaba los detalles finales de cómo funcionaba la operación. El conductor acaba de golpear la puerta del baño donde me estoy escondiendo. Dice que es mi turno de revisar los documentos en la oficina. Su voz ya no suena profesional, suena amenazante, impaciente. Puedo oír que los otros pasajeros están empezando a hacer preguntas, a exigir explicaciones sobre por qué sus compañeros de viaje no regresan. He tomado una decisión. Voy a esconder esta carta debajo del relleno de mi asiento antes de bajar. Si logro escapar de alguna manera, volveré por ella. Si no,
Al menos quedará algún testimonio de lo que realmente pasó en esta noche horrible. Que Dios nos ayude a todos. Esas fueron las últimas palabras de Elena Morrison. Su carta permaneció oculta en el asiento 12 del vagón 247 durante 30 años, hasta que Miguel Santos la descubrió durante la demolición. Y Miguel Santos la mantuvo en secreto durante décadas más, aterrorizado por las implicaciones de lo que había leído. La investigación federal de 1914 logró arrestar a 8 miembros de la red criminal, pero Harold Wickham había desaparecido. Según los registros, había huido hacia México inmediatamente después de renunciar a su trabajo en el ferrocarril. Los investigadores federales emitieron una orden de arresto, pero nunca fue capturado. Los cuerpos de los 17 pasajeros desaparecidos nunca fueron encontrados. Los investigadores excavaron en varios sitios alrededor de Canyon City, incluyendo algunas de las minas abandonadas, pero las búsquedas no produjeron resultados. Es probable que los criminales tuvieran ubicaciones muy específicas para ocultar los cuerpos, lugares que conocían por experiencia previa. Porque los archivos oficiales de la Colorado y Southern Railroad mostraban direcciones de viaje incorrectas. La respuesta estaba en la necesidad de crear confusión deliberada. Si las familias de las víctimas buscaban información sobre sus parientes desaparecidos en la ruta Denver-Pueblo, nunca encontrarían conexiones con los crímenes que realmente ocurrían en la ruta Pueblo-Denver. Wickham falsificaba deliberadamente los manifiestos de pasajeros, intercambiando los puntos de origen y destino para crear una cortina de humo documental. Cuando las autoridades investigaban las desapariciones, los datos incorrectos los enviaban por caminos equivocados, alejándolos de la verdadera escena del crimen. El vagón 247 fue retirado inmediatamente de servicio después de noviembre de 1913, no por mantenimiento de rutina, sino porque la Colorado y Southern Railroad sabía de su conexión con las desapariciones. La empresa prefirió almacenar el vagón indefinidamente antes que arriesgarse a que fuera asociado públicamente con los crímenes, lo que habría sido devastador para su reputación comercial. Durante mi investigación también descubrí que la Colorado y Southern Railroad había llegado a un acuerdo financiero secreto con varias familias de las víctimas. A cambio de no presentar demandas legales públicas, la empresa pagó compensaciones monetarias y se comprometió a cooperar discretamente con las investigaciones federales. Era otra forma de mantener el caso fuera de los titulares de los periódicos. Pero había más víctimas de las que inicialmente pensé. Mientras revisaba archivos de otras compañías ferroviarias de la región, encontré reportes similares de desapariciones inexplicadas en rutas de Colorado, Utah y Nuevo México durante el mismo periodo. La red criminal no se limitaba a una sola línea de tren. Tenían empleados infiltrados en múltiples compañías ferroviarias. En total, estimo que la organización pudo haber sido responsable de más de 40 desapariciones entre 1912 y 1914. El caso de la ruta Denver-Pueblo fue solo una parte de una operación criminal mucho más extensa que aprovechaba la expansión ferroviaria y la fiebre del oro para atacar a inversionistas ingenuos. La investigación federal de 1914 logró desmantelar gran parte de la red, pero algunos miembros nunca fueron capturados. Los archivos sugieren que la organización había estado planeando expandir sus operaciones hacia California y Arizona antes de ser descubierta. Si no hubiera sido por la investigación federal, probablemente habrían continuado operando durante años más. ¿Qué pasó con Harold Wickham después de huir a México? Los archivos consulares americanos indican que murió en Guadalajara en 1931, aparentemente de causas naturales. Nunca reveló la ubicación de los cuerpos de sus víctimas, llevándose esos secretos a la tumba. Para las familias de los desaparecidos, esa información hubiera significado la posibilidad de darle sepultura digna a sus seres queridos. La estación de tren de Canyon City fue demolida en 1955 como parte de un programa de modernización ferroviaria. Los edificios mineros abandonados donde probablemente ocurrieron los crímenes fueron sellados con cemento en la década de 1960 por razones de seguridad. Con el tiempo, las minas se llenaron de agua subterránea y sedimento, haciendo prácticamente imposible cualquier excavación futura. Durante los años siguientes a mi investigación, intenté localizar otros vagones que hubieran estado en servicio durante 1913, esperando encontrar más cartas ocultas o evidencia adicional. Lamentablemente, la mayoría de los vagones de esa época fueron desmantelados décadas atrás. El vagón 247 fue una excepción debido a circunstancias particulares que permitieron su preservación accidental. Sin embargo, mi investigación tuvo consecuencias positivas inesperadas. Varias familias de descendientes de las víctimas pudieron finalmente obtener respuestas sobre el destino de sus antepasados.
Después de casi un siglo de incertidumbre, al menos sabían la verdad sobre lo que había ocurrido, aunque fuera dolorosa. La historia también llevó a cambios en los protocolos de preservación de archivos ferroviarios históricos. Varias compañías implementaron programas para revisar sistemáticamente vagones antiguos antes de su demolición, buscando documentos o evidencia que pudiera estar oculta. Es posible que existan más cartas como la de Elena Morrison esperando ser descubiertas. El caso de la carta oculta en el tren nos enseña varias lecciones importantes sobre la naturaleza del crimen organizado y la corrupción institucional. Los criminales más exitosos no son aquellos que actúan impulsivamente, sino los que planean meticulosamente y corrompen los sistemas desde adentro. Harold Wickham pudo operar durante meses porque tenía acceso privilegiado y la confianza de sus supervisores. También nos enseña sobre la importancia de preservar testimonios históricos. La carta de Elena Morrison estuvo a punto de perderse para siempre, y si no hubiera sido por la casualidad de su descubrimiento en la conciencia histórica de Miguel Santos y su nieta Margaret, la verdad sobre las 17 desapariciones habría permanecido enterrada para siempre. Pero quizás la lección más importante es que los misterios aparentemente sobrenaturales o inexplicables a menudo tienen explicaciones muy humanas, aunque puedan estar ocultas por capas de engaño, corrupción y tiempo. Las 17 personas que desaparecieron en 1913 no fueron víctimas de fuerzas místicas o accidentes incomprensibles. Fueron víctimas de la codicia humana, la traición y un sistema criminal elaboradamente diseñado. ¿Quedan preguntas sin responder? Por supuesto. ¿Cuántos otros empleados ferroviarios estaban involucrados en la red criminal? ¿Cómo lograron los criminales identificar tan precisamente a las víctimas potenciales? ¿Qué otros métodos utilizaban para atraer a sus víctimas? ¿Cuántos casos similares ocurrieron en otras regiones que nunca fueron investigados adecuadamente? Y la pregunta que más me inquieta como investigador: ¿cuántas otras cartas ocultas, cuántos otros testimonios perdidos, cuántas otras verdades enterradas están esperando ser descubiertas en los vestigios de nuestra historia? Los trenes, los edificios, los objetos del pasado pueden contener secretos que cambien completamente nuestra comprensión de eventos que creíamos conocer. El legado de Elena Morrison y las otras 16 víctimas es un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. Su historia nos enseña que debemos cuestionar las explicaciones oficiales cuando no tienen sentido, que debemos preservar los testimonios del pasado y que debemos mantener viva la memoria de aquellos que no pudieron contar sus propias historias. Si esta investigación te ha impactado, compártela. Los misterios del pasado solo se resuelven cuando alguien se atreve a buscar la verdad en los lugares más inesperados. Y recuerda, en algún lugar, en algún archivo polvoriento o en algún objeto aparentemente insignificante, puede estar esperando la carta que resuelva el próximo misterio que ha permanecido sin resolver durante décadas. La historia de la carta oculta en el tren es, en última instancia, una historia sobre la persistencia de la verdad y el poder de la evidencia para revelar secretos que parecían perdidos para siempre. Es una historia que nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto, simplemente está esperando a que alguien tenga la curiosidad y la determinación de desenterrar sus secretos.